Ciclo de charlas de extensión de nuestra querida Universidad Católica de Misiones. Me presento, soy Juan Carlos Falkowski, médico farmacéutico con una maestría y una especialidad en farmacología clínica y formo parte de la asignatura de farmacología en la carrera de medicina en la carrera de licenciatura en obstetricia. Me acompaña también la doctora Silvia Reina, con quien compartimos nuestra labor docente. Pero la invitación de hoy fue que hablemos de estos conceptos que hacen mucho a la seguridad del paciente y sobre todo a la responsabilidad en el uso de antimicrobianos. Bueno, vamos a hablar de un concepto, uso racional de antimicrobianos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a definir el uso racional de antimicrobianos, definiendo también a los antimicrobianos. Vamos a ver las variables de su uso racional porque aparece un fenómeno que se multiplica, que es la resistencia de los microorganismos a estos antimicrobianos. Y después vamos a ver también los desafíos de esta multiresistencia que van a incrementar los costos en sanidad, van a incrementar también la prevalencia de enfermedades infecciosas a gérmenes multiresistentes. Finalmente, vamos a abrir un espacio de debate. A quien quiera hacer alguna pregunta, la va a poder hacer. Para eso se puede levantar la mano bueno, en estas charlas a distancia, ¿sí? Bueno, hablemos de enfermedades infecciosas, hablemos de microorganismos. Al hablar de microorganismos y de enfermedades infecciosas, abarcamos una gran gama de agentes infecciosos, parásitos, hongos, bacterias, pero hoy vamos a limitar la charla a conceptos relacionados a enfermedades infecciosas bacterianas, porque son las que van a presentar el principal núcleo del problema de la multiresistencia. Y por otra parte, muchas de las infecciones, la mayoría de las infecciones de la comunidad también son de tipo bacteriana. Por supuesto que muchos otros microorganismos pueden generar resistencia. Te puedo hablar de la leishmaniasis. ¿Se acuerdan que en nuestra zona tuvimos una epidemia, una endemia que incluso el concepto principal era no utilizar los antileishmaniásicos en animales? Bueno, eso tenía un sentido y tenía también un concepto racional, pero no lo vamos a hablar y vamos a hablar especialmente en bacterias que son microorganismos procariotas. Vamos a comenzar con esta bacteria que vemos acá, muy alegre. Ustedes recuerdan que las bacterias carecen, al ser procariotas, carecen de núcleo y carecen sobre todo de esteroides en su membrana celular. Por eso están obligados a tener una pared celular. Bueno, el concepto que tenemos que empezar a hablar con este dibujito es que la célula procariota es muy diferente a la célula eucariota, que son las células de las que estamos hechos nosotros. Y que los antimicrobianos lo que van a hacer es tratar de dañar estructuras propias del agente infectante, es decir, de la célula procariota, sin afectar nuestras células, las células eucariotas. Esa selectividad es importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a tener sustancias químicas, medicamentos que van a ser muy tóxicas para la gente infectante, pero poco tóxicas para nuestras células. Eso es importante y es un limitante importante. ¿Por qué? Porque es un número finito de estructuras y de medicamentos que van a tener esta capacidad de selectividad. Veamos la bacteria en este punto contenta, pero
definamos el concepto de antimicrobianos. Las sustancias antimicrobianas son aquellas producidas por microorganismos o bien sintetizadas, ¿sí? Y que van a tener como mecanismo disminuir la población de las bacterias y, perdón, del agente infectante, disminuir la población, en este caso, de las bacterias. Bueno, el primer concepto, el hecho de que exista bacteria implica enfermedad. No, nosotros tenemos muy pocas zonas del cuerpo que no tengan bacterias. Nosotros estamos llenos de bacterias, sobre todo en el sistema digestivo, en la superficie de la piel, pero existe un equilibrio entre la población bacteriana, que la vamos a llamar como flora, y ciertos factores de defensa propios de nuestro cuerpo. Es decir, muy pocos lugares de nuestro cuerpo son totalmente estériles, ¿sí? Y nosotros habitualmente convivimos con una gran cantidad de bacterias en lo que se denomina una adaptación mutua. Sin embargo, las enfermedades van a ocurrir cuando haya un crecimiento en la población bacteriana. Sí es cierto que hay otras condiciones fisiopatológicas. Muchas bacterias producen toxinas, eso es totalmente cierto, pero la aparición de estas toxinas va a ser función directa del aumento de la población de estas bacterias. Entonces, en el concepto de simplificar ideas, relacionemos el proceso infeccioso con un aumento en el crecimiento de las poblaciones bacterianas. Lo que van a hacer los antimicrobianos es disminuir la población. Al disminuir la población, eventualmente encontraríamos, al disminuir el agente infeccioso, disminuiría la enfermedad. A eso también se le suma nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico tarda un tiempo en activarse y en muchos casos es un factor importante también en la curación de las infecciones. ¿Qué, ¿Qué conceptos tenemos de uso racional de antibióticos? Bueno, el uso racional de antibióticos se refiere a aquellas prácticas destinadas a asegurar que el antibiótico se utilice en dosis adecuadas, con la vía de administración adecuada, con la duración en el tratamiento adecuado, de forma tal que su uso sea lo más beneficioso y seguro para los pacientes y la comunidad. Y digo la comunidad también porque al utilizar los antibióticos antimicrobianos en forma racional, disminuimos la aparición de poblaciones de microorganismos que sean resistentes. Bueno, básicamente ese concepto de uso racional de antibióticos a nosotros nos tiene que determinar una serie de objetivos, un saber hacer, un cómo hacerlo, y eso se denomina PROA. PROA son los programas de optimización del uso de antibióticos que inicialmente comienzan a nivel de las instituciones, hospitales, sanatorios. ¿Para qué? Para disminuir lo que más adelante vamos a ver como infecciones nosocomiales. ¿Sí? Ahora bien, si expandimos este concepto lo vamos a aplicar incluso en el uso ambulatorio de los antibióticos. ¿Sí? Bueno, el tratamiento antibiótico está destinado a los pacientes con síntomas y signos clínicos de infección bacteriana. Su uso adecuado requiere obtener información sobre el paciente y su entorno, es decir, conocer la enfermedad, poder describirla semiológicamente, ¿sí? Y en función de eso, si se necesita un laboratorio, utilizar un laboratorio y aplicar el antimicrobiano, perdón, en forma racional. ¿Sí? Bueno, acá es un chistecito. Las bacterias también tienden a defenderse. Las bacterias y los microorganismos continuamente están
adaptándose al uso de los antibióticos. Ustedes piensen que las bacterias se replican muy rápido, ¿sí? Tienen un tiempo de replicación sumamente rápido. Las poblaciones se duplican incluso en 20 minutos. Esa es la magnitud. Por lo tanto, continuamente están duplicando el ADN y continuamente esta duplicación de ADN en el crecimiento poblacional nos puede dar mutaciones de la bacteria, mutaciones que le sirva a la bacteria, es decir, le va a servir para adquirir resistencia. En realidad es una forma evolutiva de las bacterias porque ellas también evolucionan para defenderse de los antimicrobianos, ¿sí? Entonces, ven acá, las bacterias van a tratar de evolucionar para defenderse de los antimicrobianos, ¿sí? Bueno, así es como también tenemos que definir la resistencia o incluso multiresistencia microbiana. La resistencia antimicrobiana ocurre cuando las bacterias, virus, hongos o parásitos que causan las enfermedades mutan y se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para tratar de controlarlos. Bueno, clásicamente se describen 5 mecanismos por los cuales las bacterias van a mutar. Los voy a decir rápidamente, pero fíjense en el hipervínculo que tienen ahí abajo, van a poder encontrar un hermoso libro de uso racional de medicamentos y antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud que se puede descargar en forma libre. Ahí podemos encontrar en el capítulo 3 los mecanismos por los cuales los microorganismos van a adquirir resistencia. El primer mecanismo que yo te tengo que recordar es su velocidad de duplicación de la población. Entonces, continuamente van a estar en evolución acelerada. Esa evolución puede hacer que aparezcan estos 5 mecanismos por los cuales los microorganismos se vuelven resistentes. El primer mecanismo, sistema de fusión. Sistema de fusión son ciertos transportadores en la membrana bacteriana que van a hacer que el medicamento dentro de la bacteria o del microorganismo sea eliminado hacia afuera. Es decir, saca las moléculas de dentro del citoplasma procariota. Mecanismo 1. Mecanismo 2. Muchas drogas necesitan ser transportadas, entrar dentro de la bacteria. Es decir, hay un mecanismo de transporte que va a llevar el antibiótico dentro de la bacteria. Bueno, las bacterias pueden alterar ese mecanismo de transporte y disminuir la entrada del antibiótico dentro de las bacterias. Tercer mecanismo, las bacterias pueden generar enzimas que van a producir reacciones químicas que van a degradar o alterar el antibiótico. Bueno, tenemos así muchos ejemplos. Tenemos la famosa beta-lactamasa de espectro extendido. Estas son enzimas que van a atacar al antibiótico antes que el antibiótico llegue a la bacteria. Fíjense qué importante, fíjense la capacidad que tienen las bacterias de ir evolucionando. Incluso muchas de estas beta-lactamasa van a conformar lo que se llama un episoma, es decir, ese material genético que le da resistencia a la bacteria va a estar separado del genoma bacteriano y las bacterias pueden comunicársela incluso a bacterias de especies diferentes. Sí, exactamente. Ellos pueden enseñarle a otras bacterias de especies diferentes. Generalmente son bacterias gram negativas, Pseudomonas y Escherichia coli, Enterobacter y Pseudomonas, y pueden adquirir resistencia incluso especies diferentes con este episoma que se puede transportar de una bacteria a otra.
otras enzimas van a estar codificadas y no son episómicas. Pero bueno, ese fue el tercer mecanismo. Cuarto mecanismo, las bacterias pueden modificar las zonas a las cuales se une el antibiótico o el antimicrobiano y cambiar el mecanismo de acción del antimicrobiano para que el efecto, eh, el efecto este, por el cual altera la vida de las bacterias disminuya. Se vuelven resistentes porque supongamos que el antibiótico se une a una porción del ribosoma. Bueno, estas bacterias pueden cambiar la forma de cierta porción del ribosoma y de esta manera el antibiótico se une menos. Ese fue el cuarto mecanismo. Y el quinto mecanismo se denomina mecanismo de biofilm. Las bacterias pueden no formar tejidos, pero pueden desde un punto de vista de la población formar poblaciones que van a cambiar las condiciones físico-químicas de la zona donde están las bacterias. Es decir, no son exactamente colonias, no están específicamente interrelacionadas, pero sin embargo, la agrupación de estas bacterias le van a dar a esa zona propiedades físico-químicas especiales, como por ejemplo la menor permeabilidad acuosa, recordando que los antibióticos van a venir disueltos en líquido, van a estar solvatados para estar en contacto con el microorganismo. Bueno, los microorganismos pueden formar lo que se denomina biofilm y de esa manera generar condiciones físico-químicas que son adversas para la llegada y la interrelación del antibiótico. Estas son los 5 mecanismos más importantes por los cuales las bacterias se van a volver resistentes. Busca el texto en el hipervínculo de ahí abajo. Pero también recuerden que cuando hablamos de enfermedades infecciosas, vamos a tener un factor que va a depender de la bacteria, su resistencia, su capacidad de adaptación y además el número de su población y un factor que va a ser el paciente. Si el paciente está inmunodeprimido, la edad del paciente y la enfermedad va a ser básicamente la resultante de estos dos factores. Clásico es el concepto por el cual una persona puede tener una enfermedad gravísima a partir de una bacteria, otra persona puede estar en contacto y no por eso enfermarse. Por lo tanto, la condición infecciosa es una fisiopatología con factores dobles, la del huésped, la del, la del paciente y también la del agente infectante. Y acá nos empezamos a tener conceptos propiamente médicos. Sabemos, por ejemplo, el significado del concepto del paciente neutropénico febril, por ejemplo. Es una definición médica que nos habla de un paciente con una absoluta inmunodepresión. ¿Sí? Esa inmunodepresión hace que no solo las bacterias normales con las que convive el paciente pueden generar infecciones, sino también bacterias que están en el ambiente, que no tienen mucha relación con el huésped, pero que también pueden infectar al huésped. Ese es el concepto de la inmunidad. Bueno, el caso extremo es el paciente neutropénico febril, pero tenemos otros casos como, por ejemplo, la inmunodepresión asociada al HIV. No quiero extenderme en esto para ser más general, ¿sí? El otro concepto es, entonces, si pensamos en el agente infeccioso, en el huésped y, digamos, esta intersección nos da el paciente enfermo, el segundo concepto es, la enfermedad
aparentemente es infecciosa, ¿realmente requiere el uso de antibióticos o no? En el caso de que lo requiera, vamos a darle los antibióticos, pero realmente generando la indicación adecuada y por el tiempo adecuado. Les doy un ejemplo que está pasando ahora, ¿no? Ahora, la faringitis, la famosa faringitis, una gran cantidad de faringitis en la primera infancia es de tipo viral. Los virus no son sensibles a los antibióticos. Por lo tanto, esa faringitis no debería ser tratada con antibióticos. Pero por otro lado, sí tenemos la faringitis estreptocóxica causada una, por un microorganismo, el Streptococcus, y ahí sí deberíamos utilizar antibióticos. ¿Quién diferencia? ¿Cómo se diferencia cuál de estos casos es viral o es bacteriano? Bueno, ahí está la profesión médica. Incluso si vamos a la Sociedad Argentina de Infectología, hay un score que se llama score de Sector, en donde nosotros vamos a poder ver semiológicamente si esta faringitis es bacteriana o es viral. Te doy un ejemplo, las placas de pus en las amígdalas, los ganglios cervicales. Es decir, eso, el uso racional del medicamento implica también el conocer las infecciones y poder discernir si esta enfermedad es viral, que son la enorme cantidad de las enfermedades del aparato respiratorio, que también son las más frecuentes en la población, o si esta enfermedad es bacteriana, en donde va a tener ciertos síntomas muy particulares. En función de eso, el uso racional nos dice que seleccionemos el mejor fármaco a través que tenga mejores parámetros farmacocinéticos. No quiero, sino que este medicamento tenga la mejor capacidad de interaccionar con nuestro cuerpo para generar su efecto. Esto, una vez más, el uso racional también lo define. ¿Por qué? Porque todos los profesionales de la salud tenemos el concepto del protocolo, el protocolo o el consenso, que son las reglas que todo el mundo reconoce para el tratamiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, ¿alguien daría ciprofloxacina para una faringitis pultosa? No, a nadie se le ocurre. El protocolo indica precisamente el uso de otros antibióticos, inclusive la penicilina la penicilina B oral, la amoxicilina. Entonces, existen reglas que nosotros vamos a utilizar para planear la medicación. Pero recuerden, estas reglas continuamente están revisadas, ¿sí? En la comunidad médica se llaman consensos o protocolos y además continuamente están siendo revisadas, se cambian si hacen falta o no, y todas estas experiencias que determinan si funcionan o no funcionan esos consensos y protocolos están agrupados en una disciplina que se llama medicina basada en la evidencia. Te doy un ejemplo, infecciones complejas como es la erradicación del Helicobacter pylori. Hace un tiempo se utilizaban protocolos de una semana, de 7 días. En otros casos es necesario prolongar el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, estos consensos y estos protocolos van cambiando con el tiempo. Y cosa que está bien, ¿por qué? Porque todo el tiempo están siendo revisados, ¿sí? El otro concepto es tratar de utilizar un solo antibiótico por enfermedad, lo cual es viable en las enfermedades leves o ambulatorias. El otro concepto es utilizar medicamentos de buena calidad y lo que es importante, disuadir la automedicación con antibióticos. Eso es importantísimo, ¿sí? Bueno, el punto 8 también es importante y les voy a dar un ejemplo que va a ser un ejemplo, yo les diría, paradigmático.
que es no utilizar el concepto de la propaganda médica en el concepto de propaganda como el sentido común. Y los pacientes que van a automedicarse en muchos casos utilizan la propaganda médica como sentido común. Y el concepto es que se equivocan muchísimo. Bien, no, esta imagen que les puse acá es importante. Puse una caricatura de Moisés como un profeta y acá hay 10 tablas o 10 mandamientos para el uso racional del medicamento. Pero los antibióticos se utilizan para muchísimas otras cosas, además que de utilizarse para la medicina. Se utiliza mucho a nivel industrial. ¿Para qué? Para la cría de animales, también el aprestamiento de productos animales, ¿sí? Y eso hace que una gran cantidad de antibióticos sean vertidos al ambiente continuamente. Tenemos que decir entonces que más de la mitad de los antibióticos se utilizan en producción de alimentos y cuando lo utilizamos a nivel médico, el 95% de los antibióticos se utilizan en pacientes leves, el ambulatorio, y solamente el 5% en el ámbito hospitalario. Pensando en esto, quiero recordarles algo. Si alguno es veterinario, si alguno le gustan los animales y van a una farmacopea animal, van a encontrar que los antibióticos que usan los animales son diferentes a los que utilizamos los humanos. Hay cierto criterio en eso también para tratar de separar. Si bien los antibióticos en humanos funcionan bien en los animales, se trata de estandarizar el uso de antibióticos a drogas que son diferentes a las de uso humano. ¿Sí? Bueno, pero también hay que recordar que estos medicamentos y estos antibióticos lo vamos a utilizar en el paciente. Y para eso volvemos a lo que vimos en la tabla de mandamientos. El médico no tiene que equivocarse de la enfermedad que tiene el paciente, tiene que reconocer también la enfermedad, ¿sí? Para poder generar la medicación adecuada, en donde no en todos los casos el antibiótico es la medida terapéutica principal. Pero en el caso de que se utilicen antibióticos, vamos a utilizar antibióticos que sean poco tóxicos, tengan pocos efectos colaterales, ¿sí? Que la vía de administración y las dosis sean adecuadas, eso es importante, porque tenemos que dar el tratamiento completo, porque si lo damos en forma incompleta, puede ser que primero no lleguemos al efecto terapéutico y segundo, la población de bacterias que ha sido tratada con una dosis menor a la necesaria puede aprender cómo volverse resistente. ¿Por qué? Porque en realidad no murió con ese tratamiento. ¿Sí? Y el otro concepto, medicamentos que sean de menor costo y que tengan el espectro más limitado al agente infeccioso que está causando la infección. Voy a volver a hablar de eso un poquito más tarde, ¿sí? El antibiótico tiene que ser seguro, tiene que tener un espectro adecuado, tiene que tener la dosis y la forma de administración, la vía y el periodo de administración adecuado. Piensen ustedes que un antibiótico como la vancomicina, que tiene que darse por vía intravenosa, es muy difícil darlo en un paciente ambulatorio. Y hay patologías que requieren, te doy un ejemplo, la infección protésica en traumatología o también la endocarditis, ¿sí? Bueno, endocarditis infecciosa, a eso me refiero. Entonces, esto genera en muchos casos un problema. Un paciente con un antibiótico que debe darse por vía intravenosa, sin embargo, es un paciente con criterio ambulatorio. Vamos a ver cómo se pueden superar esos problemas más adelante, ¿sí? Bueno,
Después tenemos que ver la interacción con otros antibióticos o medicamentos, sobre todo esto en las asociaciones de antimicrobiano, pero también ya hay un buen corpus de conocimiento sobre cuáles antibióticos se pueden asociar entre sí con un efecto sinérgico y cuáles son antagonistas. No quiero profundizar en eso. También los efectos adversos y contraindicaciones. Hay muchos antibióticos que han dejado de usarse. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos adversos o inducen una gran cantidad de resistencia. ¿Sí? Bien, después también el otro concepto es conocer qué tipo de enfermedad se está dando en la comunidad y eso es importante en función de la vigilancia epidemiológica, la disponibilidad del antibiótico que se consiga y también tenemos el concepto del costo. ¿Sí? Bueno, todos los antibióticos van a tener una propiedad que se denomina espectro. ¿Qué es espectro? Espectro es el grupo de microorganismos frente a los cuales el antibiótico va a tener efecto. Es decir, hablándolo en forma simple y poco académica, el tipo de género y especie que es sensible y que el antibiótico va a matar. Vamos a tener entonces antibióticos de espectro reducido que van a matar un espectro de especies de bacterias eh, que no son muchas, pocas especies de bacterias, y vamos a tener antibióticos de espectro ampliado que van a poder matar o afectar un una variedad muy grande de bacterias. Pero esto no quiere decir que los de espectro ampliado o de espectro de amplio espectro sean mejores que los de espectro reducido, porque va a pasar esto y te vas a acordar cuando veas esta imagen. Acá tenés el concepto de un antibiótico de espectro reducido. Un ejemplo, la penicilina G sódica para los cocos gram positivos, para las bacterias gram positivas. Y acá tenés un ejemplo de un amplio espectro. Como vos ves, es un cortapluma. Sirve para muchas cosas, pero bien no sirve para muchas. Sirve para muchas cosas, pero no bien. Y eso ocurre en los antibióticos. Déjame que te dé un ejemplo. El cuchillo, amoxicilina, la dosis de la amoxicilina, ya teniendo un espectro importante, es de 500 miligramos cada 8 horas, lo que puede equivaler 1.500, 2.000 miligramos día. Pero si vamos a otro antibiótico con un espectro, con un amplio espectro, te doy un ejemplo, la piperacilina tazobactam, la dosis es de 4,5 gramos. Es decir, ¿qué quiere decir? Incrementó el espectro, pero la dosis es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, los antibióticos de espectro reducido frente a el microorganismo que está dentro de su espectro suelen tener una potencia muy alta y el uso racional del medicamento nos lleva a utilizar estos cuchillos de caza, ¿sí? Si bien con un espectro reducido son los más potentes. Un ejemplo es la penicilina G inyectable o la fenoximetilpenicilina para los estreptococos, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener los óteos, los de amplio espectro, en donde vamos a poder abordar diferentes bacterias, gram positivas, gram negativas, pero se comportan un poco como el cortapluma. Muchas veces la dosis tiene, si la comparamos miligramo a miligramo, es más alta. ¿Sí? Entonces, el uso racional es siempre que se pueda utilizar el cuchillo de caza, ¿sí? Obviamente en muchos casos necesitamos un antibiótico de amplio espectro. Bueno, dos variables importantes en el uso del antibiótico y aquellos que estén ligados al área de bioquímica, sí lo saben, es el famoso antibiograma.
El antibiograma son estas placas de Petri donde vamos a cultivar una muestra biológica para replicar la población del microorganismo, pero como ustedes ven se pone un pequeño cartoncito con un antibiótico de ejemplo y bueno, y vamos a ver que en las zonas donde difunde el antibiótico no hay desarrollo bacteriano. Un estudio importantísimo, realmente importantísimo. El concepto es que el antibiograma y este tipo de cultivo lleva 72 horas, ¿sí? Y en muchos casos el paciente requiere un tratamiento temprano. Entonces vamos a tener dos variables. Primer variable, el uso empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Uso que en la práctica diaria se conoce como adecuado. Vamos a utilizar entonces un antibiótico en forma empírica como primera barrera, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de una guerra, la primera línea va a ser un antibiótico empírico y, vamos a hacer, de ser posible, lo más adecuado, hacer un estudio microbiológico que es el antibiograma. Esto nos va a dar ya la identificación de la sensibilidad del microorganismo y en muchos casos nos va a dar incluso una especificación del tipo de microorganismo que es y nos va a dar más información. ¿Para qué? Para rellenar esa, eh, ese concepto por el cual nosotros estábamos tratando de orientarnos a la mejor medicación del paciente. Bueno, ¿el uso empírico está mal? No, porque está demostrado que hay veces que equivocándose el antibiótico es mejor, hace un buen efecto utilizarlo antes de que el paciente quede sin medicación antiinfecciosa. Sin embargo, de ser posible, el estudio microbiológico nos va a valorar este primer uso empírico. Por lo tanto, los dos son importantes. Incluso te diría, por ejemplo, en el tratamiento de la neumonía, en neumonías entre moderadas y graves, a través del score de Fine, a veces es mejor equivocarse de antibiótico que no darlo, que no darlo. Pero, por supuesto, en pacientes graves que van a la internación, se hace el antibiograma, por supuesto. El antibiograma tarda 72 horas después. Por lo tanto, es racional el uso de estos dos criterios, ¿sí? Es racional el uso empírico. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿en qué nos podemos equivocar? ¿Cómo aprendemos de esto? Y bueno, esta nueva disciplina que se llama medicina basada en evidencia nos va a remitir a lo que yo te decía hoy, protocolos y consensos, ¿sí? Protocolos y consensos son las reglas que nosotros vamos a tener para elegir la medicación. ¿Sirven lo que dice la medicina basada en evidencia en Estados Unidos o en Europa? Hay veces que sí, otras veces que no, pero nos da un basamento del conocimiento, ¿sí? Y en todo caso, los protocolos y los consensos de nuestras sociedades, como la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Pediatría, y hay veces que no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay veces que no se ponen de acuerdo, pero cualquier cosa que hagamos utilizando estos conocimientos son importantísimos. De lo que yo te puedo decir, que lo peor que podemos hacer es guiarnos por la propaganda médica. Y hablemos de los farmacéuticos, ¿sí? Hay muchas presentaciones de acitiomicina de 3 comprimidos, ¿sí? Bueno, la gente la compra, hay veces, incluso cuando salieron los visitadores médicos, los APM, te decían que era para la gripe y hay gente que va y pide el antibiótico para la gripe y estamos utilizando un excelente antibiótico casi para cualquier cosa y la vendés en 3 dosis. Por lo tanto, esto sí es parte
de un uso irracional. Esto es totalmente irracional. Pero fíjate, tenés presentaciones de 3 días de tratamiento y gente que frente a un síndrome de vía aérea superior va y compra a la farmacia. Bueno, con respecto a los consensos, mira, tengo este cuadro, te quiero mostrar dos consensos diferentes, ¿sí? Mira, acá tenés el consenso del Hospital Muñiz en azul para el tratamiento de pielonefritis en la comunidad. Mira, utilizan la ciprofloxacina, ¿sí? También pueden utilizar, recomiendan la trimeteoprima, sulfametoxazol, la que utilizamos acá. Esto es con un viejo consenso del Hospital Muñiz. Comparado con un consenso español, ese es el protocolo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Fíjate, el tratamiento de primera elección es la fofomicina, un antibiótico que nunca tuvimos acá en Argentina. Si bien hay presentaciones, no es muy económico, pero nosotros ni siquiera lo pensamos como primera elección. Un excelente antibiótico, hay que decir. Pero bueno, la poca disponibilidad y el costo en nuestro medio no permite que lo utilicemos de primera elección. En esta imagen es un excelente ejemplo de cómo dos consensos o dos protocolos, siendo racionales, no son los mismos. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo va? ¿Aparecen continuamente nuevos antibióticos? No. Muchos antibióticos van mejorándose en sus características farmacocinéticas. Hoy te preguntábamos, ¿cómo podía atenderse un paciente con una infección, una osteomielitis o una infección protésica, que son tratamientos largos de 45 días? O más, y en muchos casos se utiliza la vancomicina que vamos a utilizar por vía intravenosa. Bueno, hay otro antibiótico que es el desarrollo de la vancomicina que se llama teicoplanin. Mismo espectro, misma indicación de uso, pero ahora es intramuscular. Fíjate cómo evoluciona. No hay nuevos antibióticos frente a una resistencia, pero sí frente a sus propiedades farmacocinéticas. Vancomicina necesitaba uso intravenoso, teicoplanina uso intramuscular. Ya es mucho más posible externar un paciente y tratarlo como ambulatorio en la casa. Lo mismo pasa con los que tenemos abajo. Imipenem, un excelente antibiótico, pero para utilizar por vía intravenosa. Su evolución o su droga parenteral con mejores propiedades es el ertapenem, también viable de ser utilizado por vía intramuscular. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante en el uso racional del medicamento? También medir la cantidad de medicamentos de antibióticos que va a utilizar una sociedad. Esa es una nueva disciplina que se llama farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología es una nueva disciplina que estudia la cantidad de fármacos y tipos de fármacos que ocupa una población. Y tiene una unidad, ¿sí? La unidad se llama DDD, dosis diaria definida, y puede llegar a caracterizar el uso racional del medicamento. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que cuando las sociedades son más ricas, están más desarrollados, aumenta el uso de antibióticos, aumenta el uso de dosis diarias definidas utilizadas por esa sociedad. ¿Sí? Bueno, esto, aunque ustedes no lo crean, los sistemas de información de consumo de medicamentos que en Argentina se están desarrollando permiten este cálculo. ¿Sí? Bueno, el otro concepto es que las bacterias pueden evolucionar, pueden
adquirir resistencias y eso nos va a generar el nuevo problema. ¿Qué bacterias son las que más resistencia y más peligro van a causar en la población? Bueno, la OMS te abajó en eso y hay una serie de documentos de la OMS en donde clasifican las bacterias de acuerdo a la jerar- a la jerarquía o a la gravedad del problema en problemas de importancia mayor, de importancia elevada y de importancia media. Obviamente que estamos hablando de conceptos lógicos. Si vos ves la pseudomonas aeruginosa, cosa que se sabe en cualquier medio hospitalario, que es un problema, y las enterobacterias también asociadas a infecciones hospitalarias son obviamente la primera prioridad. Pero después vamos a tener problemas como los estafilococos multiresistentes, el Helicobacter pylori resistente a clariteomicina, que está en jerarquía elevada, y después vamos a tener los de jerarquía media, como por ejemplo el estreptococo, un patógeno muy frecuente en el humano que hasta hace un tiempo se sabía que no generaba resistencia a antibióticos, está siendo cada vez un poco más resistente. Una resistencia un poco diferente a las enterobacterias y todo, pero que también genera algún problema en el uso racional del medicamento. Bueno, todos estos conceptos que te resumí van a llevar prácticamente a la preocupación por los programas de uso racional del medicamento, el uso de estos antibióticos, ¿sí? Y lo primero que es más sencillo de abordar son precisamente los hospitales, las instituciones, tanto las instituciones hospitalarias públicas como los sanatorios. Y para eso nosotros tenemos en Argentina un sistema de vigilancia que se denomina VIDA, ¿sí? Está administrado por el Instituto Nacional de Epidemiología, Juan Jara, y que está estudiando desde hace ya cerca de 20 años, ¿sí? Esta aparición de infecciones multiresistentes, sobre todo en hospitales y en sanatorios, ¿sí? Esto hizo que en el año 23, el año pasado, haya aparecido o se haya generado una ley para la prevención y control de la resistencia de los antimicrobianos, ley 27.680, en donde equipara al hacer una receta de antibióticos a algo similar a la receta de psicofármaco. ¿Cómo es eso? Sí, para una amoxicilina deberíamos hacer una receta archivada, ¿sí? Que esta receta se va a archivar por duplicado, parecido a lo que se hace con clonazepam o con cualquier otro psicofármaco. Es cierto, hay que reconocer que todavía no está su funcionamiento, en realidad no está extendido todavía. Las provincias no han adherido, pero no hay un sistema para ponerlo en práctica, porque incluso desde nuestra profesión médica tenemos que considerar que es engorrosa esta segunda receta archivada. Sin embargo, es importante y este es el abordaje al uso racional de los antibióticos en la comunidad. ¿Sí? Bueno, lo que sí se ha avanzado más es en el estudio de los antibacterianos en internaciones. Incluso en nuestra universidad, en la UCAMI, junto con la Facultad de Exactas, con la carrera de farmacia, hicimos un trabajo de investigación que lo presentamos en nuestras jornadas de la UCAMI, pero también la presentamos en un congreso de FEFARA, de la Federación Farmacéutica de la República Argentina, en donde tomamos solo
sanatorios privados de Posadas, ¿sí? Eh, se agruparon los registros informáticos de historias clínicas, se calcularon las dosis diarias eh, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos y también estudiamos qué tipos de antibióticos se utilizaba en internación. Bueno, encontramos básicamente estos valores, que las dosis diarias cada 100 días camas son de 65. Es decir, que de 100 camas ocupadas en sanatorio hay 65 camas que están utilizando antibióticos. ¿Sí? ¿Cómo lo comparamos esto a nivel mundial? Sí, es bastante compatible en internaciones. Nuestro protocolo de trabajo no nos permitió diferenciar bien las DDD por internación común en piso de las de DDD en terapia intensiva. Sin embargo, la epidemiología hay veces que no las diferencia y si vamos a valores a nivel mundial, se manejan ese tipo de valores, 70, 64. Bueno, nosotros encontramos 61 dosis diarias definidas de antibiótico cada 100 camas ocupadas en internación. Y después pudimos catalogar la familia de los antibióticos y encontramos básicamente que las asociaciones de beta-lactámicos de espectro ampliado con inhibidores de beta-lactamasa, al estilo de ampicilina surfactana, ampicilina clavulánico, amoxicilina clavulánico por vía inyectable, y constituyeron el 38% de los antibióticos consumidos. En el paciente clínico, en el internado, eh, por otra parte, el otro 16% que vemos en rojo son cefalosporina de primera generación. También totalmente razonables son las que se utilizan en antibioticoterapia prequirúrgica, ¿sí? Es realmente lo más característico. En tercer lugar tuvimos piperacilina tazobactam. Eso nos llamó la atención porque pensamos que sería la ceftriaxona. Sin embargo, la más utilizada en nuestro medio es piperacilina tazobactam. Después un 5% de las dosis son claritro y recién aparece la ceftriaxona y un 4% de las dosis la ciprofloxacina. Un 4% también es la ampicilina, cosa que es muy razonable porque frente a una internación, el médico va a tratar de utilizar algo, una asociación ya con inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Sí? Bueno, este, básicamente este trabajo nos reveló que en nuestro medio, en las internaciones privadas, este, realmente se cuida también el uso racional de los medicamentos, no hay medicamentos que varíen con respecto a la tendencia general. También vamos a tener que el Ministerio de Salud de la Nación generó los programas de optimización de antimicrobianos, ¿sí? Y estos programas son tareas multidisciplinarias que van a implicar a los bioquímicos, a los infectólogos, a los farmacéuticos hospitalarios y sanatoriales en el seguir el tipo de antibióticos que se usan y la aparición de las infecciones hospitalarias. Bueno, lo siguiente es la definición de la infección hospitalaria. Es toda aquella infección que aparece durante la internación de un paciente y que no puede atribuirse a una infección extra por fuera de la internación. Bueno, esto sí,
responde al conocimiento que tenemos en que en instituciones, en terapias intensivas, en maternidad, hay bacterias que van a ser propias del ambiente, que estas bacterias existen ahí en un ambiente donde se usa el antibiótico, por eso hasta cierto punto son bacterias resistentes a los antibióticos, ¿sí? Y esto nos va a determinar precisamente el concepto de las infecciones hospitalarias. Los sistemas PROA y los sistemas de seguimiento y monitorización van a clasificar las infecciones hospitalarias en infecciones del sitio quirúrgico, cada vez menos frecuentes, porque las cirugías ocupan un postoperatorio cada vez más corto y, sin embargo, las infecciones más importantes son las infecciones hospitalarias asociadas a terapia intensiva o a dispositivos de terapia intensiva, como que como la asistencia ventilatoria mecánica. Al estudiar la estadística, un 12% de los pacientes internados con asistencia ventilatoria mecánica van a tener infecciones hospitalarias. También al cateterismo urinario, algo muy frecuente en el paciente internado, y en el catéter de vía central. ¿Sí? Bueno, el programa Vida y el otro programa Vigilar han estudiado todos estos tipos de infecciones en los últimos 20 años. ¿Y qué encontramos? Que en Argentina en general se hacen las cosas bien, ¿sí? Que estos sistemas PROA y estos sistemas de vigilancia hospitalaria pueden o permiten la disminución de estas infecciones. Acá tenemos un cuadro, este cuadro es del 2017, ¿sí? Y este sistema de vigilancia epidemiológica básicamente nos habla, por la misma clasificación que vimos, infecciones asociadas a catéter de vía central, infecciones asociadas a catéteres del tracto urinario y neumonías asociadas a asistencia ventilatoria mecánica. Y como vemos, este monitoreo de las infecciones permite, con el lavado de manos, con el cuidado internosocomial, disminuir las infecciones, pero además también permite detectar si hay algo, si crece en esta incidencia de infecciones, nos habla de que algo mal hay en cada institución. Bueno, finalmente los PROAS tienen un protocolo muy sencillo de descargar. Ustedes lo buscan PROA, Programa de Uso Racional de Antimicrobiano, y tenemos el concepto de gestión de estos PROA, en donde es un trabajo multidisciplinario que implica el liderazgo de las autoridades del hospital, pero también la participación de médicos infectólogos, de los profesionales bioquímicos y de los farmacéuticos. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos más saber con respecto al uso general de los antibacterianos? Esto es que el uso adecuado del PROA disminuye las dosis diarias definidas. Es decir, disminuye el consumo de antibióticos, que también es parte del objetivo del uso racional. Fíjense, en el último párrafo de esta transparencia nos habla de una reducción global del consumo de antimicrobianos, ¿sí? En internación, en donde baja de 84 a 73. Bueno, yo le había dicho que en nuestro estudio de sanatorios privados de la ciudad de Posadas habíamos encontrado 61 como dosis diaria del uso de antibióticos en internación. Bueno, hemos querido dar un- un primer abordaje a estos temas. Van a encontrar
les dejé el link eh, para descargar un material bastante interesante y completo sobre antibióticos de la Organización Panamericana de la Salud. Y después basta en nuestra era de la información buscar PROA, Ministerio de Salud Argentina, y vas a ver todos los nexos y los manuales propios para estos programas de uso racional. Bueno, con esto damos por terminado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un aporte, abrimos un debate. Hola. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ah, La verdad bien, que bien. muy, muy interesante todo. Y bueno, leyendo los nombres, muchos de estos chicos son futuros médicos, sí, quizás algún médico ya. Em, y me gustaría que les comentes cómo ellos pueden fomentar el uso responsable, sí, en la comunidad, ya sea como médicos o como futuros médicos. Claro, lo fundamental es tratar de disminuir el acceso a los antibióticos del público en general. Vale decir, ese concepto de presentación de acitromicina de 3 comprimidos es claramente irracional, o que la gente frente a cualquier nos pasa todo el día, vemos continuamente en el consultorio, viene gente que le raspa la garganta, le molesta la garganta y se automedica con ya sea amoxicilina clavulánico. eh, y sinceramente esa disminución al acceso general de antibióticos me parece importante. Como profesionales, lo importante es también conocer los consensos y protocolos. Por ejemplo, estos protocolos van cambiando. Cuando yo era un poco más joven, la erradicación del Helicobacter pylori era amoxicilina, claritio, micina y un inhibidor de la bomba durante 7 días. Hoy, en cambio, hay casos en donde la indicación hasta se duplica a 15 días. Incluso hay casos en pacientes que requieren una segunda erradicación. ¿Y con qué se hace esa segunda erradicación? Quien nos va a guiar muy bien precisamente son los protocolos y consenso en ese sentido. Lo mismo con las infecciones de piel, el concepto de la erisipela, el tratamiento. Cuando estemos en atención primaria, vamos a encontrar con gente con una erisipela florida, que se ha aplicado una penicilina G-benzatínica, y si bien la penicilina previene la reagudización de la erisipela, en una erisipela florida no le hace nada. Lo mismo el concepto que yo he visto en mi carácter de actividad farmacéutico también. He visto el concepto del uso el tratamiento de neumonía con penicilina G-benzatínica, cosa que es imposible, nunca funciona. Sí hay protocolos europeos donde se utiliza penicilina procaínica, pero acá presentaciones en farmacia de penicilina procaínica no tenemos. En algunos hospitales ahí sí hay. En todo caso, la dosis es diaria, pero muchas veces uno ve llegando al consultorio pacientes con infecciones respiratorias que han sido tratados con penicilina G-benzatínica y sabemos que no va a funcionar, porque recuerden ustedes, la penicilina G-benzatínica libera una concentración plasmática muy baja, ¿sí? Que sirve idealmente para la erradicación del estreptococo en el estado de portador, pero no en una infección florida. Entonces hay muchas cosas que hay que pensar, y como yo digo, quizás no memorizar, pero el tener a mano el consenso o el protocolo es lo que a nosotros nos va a dar una herramienta invaluable
y accesible. Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, felices fiestas, hasta Bueno, luego. Bárbaro. Chao, chao. gracias a todos por participar. Gracias, doctor, por su tiempo y también a la doctora Reina No, por por colaborar favor. en la organización. Muchas gracias. Gracias. Gracias Chao, a todos por chao. sumarse. Hasta luego. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta luego.